Amén, hermanos, que Dios nos bendiga. Hemos tenido un muy bonito tiempo de adoración, de alabanza al nombre del Señor, amén. Así que pasaremos a la palabra y para aquello le voy a pedir que vaya junto conmigo a lo que sería el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 9, versículos del 23 en adelante. Que Dios nos bendiga y nos ayude, amén. Lucas capítulo 9, versículos del 23 en adelante, en un mensaje que tiene como título El precio de seguirlo a Él, en referencia a nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que vivimos en tiempos donde muchas de las predicaciones que escuchamos, y no hablo de esta iglesia en general, sino de las iglesias, es todo dar, de que Dios da y Dios da y Dios da, pero la Escritura y Dios también demanda algo del hombre, y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y dice así en Lucas 9, versículos 23 en adelante, si lo encontró, como estamos enseñados, nos colocamos de pie, con alegría, con reverencia, y le daremos lectura a esta palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Amén. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Padre amado, te damos las gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por este momento de adoración tan lindo que tuvimos, Señor. Una vez más nos confirmas, Dios mío, que sin importar el número de personas, Señor, tu presencia se hace manifiesta. Donde hay corazones, Señor, humillados, Dios mío, arrepentidos, agradecidos y que quieren levantar alabanzas a ti, Señor. También aquí hay corazones sedientos, Dios mío, de saber qué es lo que necesitamos escuchar, Señor. Te rogamos que seas solo tú hablándonos, que nos des el entendimiento, la gracia, la sabiduría necesaria, Dios mío, para entender esta palabra y que nos des el amor para recibirla, Señor, y que podamos dar fruto. Te lo rogamos, te lo suplicamos. También te pedimos una bendición especial para aquellos que están de vacaciones, Dios mío, descansando de sus labores, Señor. Te rogamos que donde quiera que estén, los bendiga, Señor. Te rogamos por aquellos hermanos enfermos, que donde quiera que estén, seas tú obrando sanidad, consuelo en sus vidas sobre los tristes, Señor. Y también te pedimos por aquellos, Señor, que pudiendo llegar no quieren. Te pedimos que tengas piedad y que le des esa fuerza, Dios mío, y ese ánimo para levantarse y venir a tu casa a oración. Todo te lo rogamos y te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios nos bendiga. Tome su asiento. Como ha logrado ver, estamos ubicados en lo que sería el Evangelio de Lucas, que directamente no estuvo con Jesús, pero que recopila toda esta información. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Y estamos en medio de este mensaje, ¿no? Todos, yo creo, hemos escuchado este pasaje, el de tomar la cruz, el de dejarlo todo por seguir al Señor, el de negarse a sí mismo. Ahora la verdadera pregunta es, este mensaje que está tan arraigado en nuestras mentes, en nuestras conciencias, ¿cómo está de verdad en nuestro corazón? Porque claro, hay muchas cosas que las sabemos, ahora es distinto llevarlas a la práctica. Tenemos muchos conocimientos, pero aún así llevarlos, ejecutarlos y dar fruto es algo completamente distinto a saber. Como decimos muchas veces, conocer la historia de Jesús no es lo mismo que conocer a Jesús. Conocer la idea de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Así que el día de hoy vamos a hablar de esto. Y para entender aquello, de lo de tomar la cruz, todo parte de una pregunta muy interesante que hace el Señor en el versículo 18. Y se la leo. Dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, como sabemos, Jesús siempre estaba rodeado de personas, pero siempre tomaba su tiempo, ¿para qué? Para separarse de todas las multitudes y tener un momento de comunión con el Señor. Dice que cuando Él oraba aparte,
estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Es decir, ¿qué significo para los demás? ¿Qué dicen los demás que soy para ellos? ¿Cuál es la importancia que me dan los demás? Dice que los discípulos le responden, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y aquí Jesús cambia la dirección de la pregunta, porque Él ya no les dice, ¿qué dicen los demás? Él ahora les pregunta a ellos y hoy nos pregunta a nosotros porque dice, ¿y ustedes quién decís que soy? Deberíamos hacernos esta pregunta, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Qué significa la idea del Señor en nuestras vidas? Claro, es fácil leer historia y decir, no, Jesús fue un carpintero de alrededor del año 33, claro, después de Cristo. Algunos estiman que las fechas no son exactas y es fácil decir, no, fue un hombre que predicó, fue asesinado y dicen que resucitó. Claro, todos sabemos la historia de Jesús, esa es cultura. Ahora la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cuál es la importancia que le das a Jesús? Jesús es tu Salvador, es tu Señor. ¿Qué es Jesús para ti? Es una pregunta interesante que deberíamos recordarnos cada día, preguntarnos, ¿quién es el Señor para mí? Porque si vemos solo la teoría, los históricos saben mucho más que nosotros. Los que estudian historia saben mucho más de Jesús acerca de nosotros, de lo histórico. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién es Jesús en mi vida? ¿Por qué Jesús es diferente a mis amigos? ¿Por qué Jesús es diferente a mis padres? ¿Cuál es mi relación con Dios? Es una pregunta interesante. Y todo el mensaje del día de hoy parte de esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? ¿Y qué aporta a tu vida? Que Dios nos ayude. Dice que Jesús hace esta pregunta y Pedro le responde, el Cristo de Dios. Cuando él le responde esto, Jesús empieza a hablarle, ¿no? de claro, que tenía razón, pero que no le dijesen a nadie que él era el Cristo. Él le cuenta de los padecimientos, de que sería desechado, de que sería criticado por los religiosos y sería muerto. Y le dice, y resucitará al tercer día. Eso es lo que le dijo a su grupo, a los discípulos, su grupo interno. Pero luego dice que le habla a toda la multitud, es decir, a todos los demás que están escuchando. Y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, no pasemos esto por alto, porque lo que Jesús dice no es una obligación, es una invitación a seguirlo. Por eso le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nunca tomaremos la decisión de seguir al Señor a menos que Él sea alguien relevante para nuestra vida. Por eso parte la pregunta, y para vosotros, ¿quién soy yo? Es que nunca seguiremos al Señor, nunca tendremos ese interés de buscar de Dios mientras Dios no sea algo importante en nuestras vidas. Mientras Dios no cambie algo en nuestras vidas, mientras Dios no haga una obra en nuestras vidas y nosotros la reconozcamos, mientras no pase aquello, nunca tomaremos esta decisión que dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Es como, si alguno cree que soy un maestro, soy importante, si alguno cree que vale la pena seguirme. Eso es lo que está diciendo el Señor, es una invitación. Y dice, niéguese a sí mismo. Primer punto, niéguese a sí mismo. ¿Cuántas veces hemos escuchado este mensaje, no? El niégate a ti mismo. Muchos lo atribuimos a lo que sería el tema claro de las intenciones pecaminosas, ¿no? Negar las intenciones pecaminosas. Pero el negarse a sí mismo es más profundo que aquello. Porque el negarse a sí mismo, y para que entendamos esto podemos ocupar un ejemplo clásico. Dígame, nosotros iniciamos los servicios en el nombre del Señor. Oramos en el nombre del Señor. Y todos lo hacemos en el nombre del Señor. Pero Jesús hizo una pregunta muy importante. Él les preguntó, ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que yo les digo, si no me obedecen? Fue la pregunta que hizo Jesús a las personas que le decían, Señor, Señor. Ahora, negarse a sí mismo, ¿cómo se relaciona con el señorío de Cristo? Negarse a sí mismo no es solo contenerse de pecar. Negarse a sí mismo implica que la voluntad de Dios esté sobre mi voluntad, que los planes de Dios estén sobre los míos, que mi obediencia al Señor sea tal que esté dispuesto a negar cosas propias de mí, cosas que me gusta hacer,
a causa de Cristo. Eso es negarse a sí mismo. No es solo las intenciones pecaminosas, claro, es una parte, pero mientras la voluntad de Dios no sea la más importante en nuestras vidas, entonces nunca vamos a poder negarnos a nosotros mismos. Para algunos es fácil dejar adicciones, para algunos es más difícil, para algunos es más complejo, algunos tienen mayores desafíos, pero negarse a sí mismo implica un sacrificio completo del hombre, donde ya no manda Él, sino que manda el Señor. Así como la misma Escritura dice que hemos sido comprados a un precio de sangre, un precio que nosotros no podemos pagar. Negarse a sí mismo es aceptar eso y entender que si vivo, vivo para el Señor. Si muero, muero y me voy con el Señor. Eso, hermanos míos, es negarse a sí mismo. Aceptar la voluntad de Cristo, aceptar la voluntad de Dios sobre la mía. Que la gloria que muchas veces se le atribuye al hombre, yo le doy esa gloria a Dios. Que los reconocimientos que se le dan al hombre, el hombre lo ocupa ¿para qué? Para exaltar y reconocer al Señor. Eso es negarse a sí mismo. No es solo lo pecaminoso, eso es una parte, pero es mucho más extensa la definición. Y ahora dice, tome su cruz cada día y sígame, segundo desafío. Y aquí nacen muchas preguntas, porque un ejemplo de esto, ¿la cruz pesa? ¿La cruz es una carga compleja de llevar? Tenemos que hacernos esta pregunta. ¿La cruz es difícil de llevar? ¿Es una carga constante? ¿La cruz de verdad tiene un peso mayor en nuestras vidas? ¿O confundimos la cruz con las cargas del mundo? ¿No será que muchas veces confundimos la cruz de Cristo con cargas laborales, con cargas estudiantiles, con cargas de desarrollo personal, distintas cosas que se van acumulando en el hombre? Porque, claro, muchos dicen, no, la cruz pesa, la cruz es complicada de llevar, pero Jesús, ¿qué dijo? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Dice, prueben mi yugo, lleven mi carga. Dice que es fácil de llevar, porque soy tierno y manso de corazón. Entonces, ¿por qué el Señor nos libraría de todas nuestras cargas para darnos una carga que no podemos llevar como la cruz? Es que muchas veces confundimos la cruz con problemas propios, con problemas internos que tenemos en nuestra vida y creemos que es tan difícil llevar la cruz, pero lo que en realidad nos está agobiando, lo que en realidad nos está quitando esas ganas de seguir al Señor, nunca ha sido la cruz. Han sido las cargas que nunca hemos llevado a las plantas de Cristo para rogar de su ayuda y de su amor. Es que la cruz no pesa. ¿Sabe por qué la cruz no pesa? No es porque no sea pesada, es porque Cristo lleva la cruz con nosotros y como Él lo hace, es una carga ligera, es una carga fácil. Si no fuera por Dios, entonces llevar la cruz sería difícil. Pero Cristo hace que llevar esa bendita cruz sea tan sencillo porque Él junto con nosotros lleva toda la carga. La cruz que de verdad fue complicada de llevar, la cruz que de verdad fue difícil, fue la que Él tuvo que cargar al Calvario, que tuvo que ayudarlo, como sabemos, uno de sus discípulos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Pero la cruz que Cristo nos da, ese padecimiento por ser cristiano, esas humillaciones por ser cristiano, esos conflictos, injusticias que soportamos por ser cristianos, la cruz, hermanos míos, no es tan complicada de pesar cuando nos arrodillamos y decimos, Señor, ayúdame a llevar tu cruz. Y Cristo siempre estará dispuesto a llevar aquella carga con nosotros, pero siempre estará aún más dispuesto a que todas esas cargas que el hombre trae y que no lo dejan desarrollarse en el Evangelio puedan reposar sobre los pies del Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Esa es la importancia de entender que no podemos confundir las cargas que tenemos diariamente a la cruz del Señor Jesús. Que Dios nos ayude. Entonces, primer punto, negarse a sí mismo, es decir, la voluntad de Dios que esté sobre la del hombre. Que lo que yo quiero hacer sea menor a lo que Dios quiere hacer con mi vida. Segundo punto, tomar la cruz, que como decíamos es sencillo llevarla con el Señor. Ahora, ¿dónde está el desafío de la cruz? ¿Qué es lo complicado? Porque decimos que el peso, la carga no es tan complicada porque el Señor la lleva con nosotros. ¿Qué es lo complicado de llevar la cruz?
que Cristo dice cada día. No es algo de un periodo limitado, no es algo de un periodo finito. Dice, cada día debemos llevar la cruz de Cristo. Es que, hermano, no nos sirve congregarnos 2 meses. Obviamente, ir a la iglesia no es igual a llevar la cruz es mucho más. Pero no podemos congregarnos 2 meses y abandonar 1 año. No podemos luchar contra las tentaciones 1 mes y luego perder simplemente. No podemos ser servidores temporalmente. Cristo exige un convertimiento diario del cristiano. Cristo exige un avance y una progresión diaria. Por eso dice, cada día debemos tomar la cruz. No nos sirve ser cristiano 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. No nos sirve ser cristiano 1 año. No nos sirve ser cristiano 2 años. La Biblia dice, tome su cruz cada día. Y eso implica hasta el último de tus días en esta tierra. Y sígame. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Lo difícil de llevar la cruz es perseverar. Lo difícil de llevar la cruz es que cada día, la carga puede no ser complicada, pero mientras no sea diaria, entonces no estamos llevando la cruz de Cristo. Estamos jugando a ser cristianos. Y Dios nos libre de aquello. Dice así, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ahora, en el contexto en el que Jesús dijo esto, los cristianos padecían persecución y muchas veces eran asesinados a causa del Evangelio, a causa de creer en Jesús como su Señor y Salvador. Pero claro, en nuestros tiempos, quizás aquí en Chile, no hay persecución de cristianos en un sentido de que tomen a un cristiano, lo lleven preso, incluso le quiten la vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos trasladar esto a nuestros tiempos actuales? Debemos hacer ese puente bíblico de unir este pedazo de la Escritura y trasladarlo como una verdad a nuestros tiempos. ¿Y cómo podríamos hacer esto? Esto no tiene un significado literal simplemente, sino tiene un significado espiritual. Ahora, por eso Jesús dice, porque todo el que quiera salvar su vida, claro, no solo la vida del cuerpo, sino la vida que tenemos diariamente, todo aquel que quiera salvar su manera de vivir, así también lo podemos interpretar esta parte. Dice, la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. En otras palabras, puede ser, muchas veces todo el que quiera salvar sus sueños, sus proyectos, sus anhelos, pero no esté dispuesto a perderlos por causa del Señor, ese se perderá, dice la Escritura. Ahora, tenemos una pregunta muy interesante y es, ¿el Señor no quiere que nosotros nos desarrollemos en distintas áreas, sea el área laboral, sea el área de estudios? ¿Por qué la Escritura dice esto? ¿Será que el Señor no quiere que estudiemos, que avancemos, que nos formemos? Todo lo contrario. El Señor quiere que nos formemos como personas. El Señor quiere que crezcamos en distintas áreas para que su nombre sea glorificado. Si podemos estudiar, debemos hacerlo para el Señor. Si podemos trabajar, debemos hacerlo para el Señor. Ahora, Cristo no te dice, deja todo simplemente. Él tiene como su, por así decirlo, su filtro. Hay cosas que debemos dejar en nuestra vida. Pero no podemos tomarnos de este pasaje y decir, no, yo no voy a hacer nada en el ámbito laboral, yo no voy a estudiar, yo no me voy a desarrollar en ningún área. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. Entonces, como el Señor viene pronto, yo no voy a hacer nada. No se trata de eso. No se trata de aquello, hermano mío. Debemos aprovechar el tiempo, debemos desarrollarnos en áreas. Pero todos los proyectos, todos los sueños, todos los anhelos, todo lo que tú quieras hacer, todo va a ser vano y se va a perder mientras Cristo no sea el centro de tu vida, ni sea Él quien gobierne tu corazón. Eso es lo que dice la Escritura. Claro, tú puedes tener sueños, tienes proyectos, debes dejárselo al Señor. El Señor básicamente lo que está diciendo, todo aquel que no esté dispuesto a colocarme a mí como el centro de su corazón, todo el que no esté dispuesto a tenerme a mí sobre sus sueños, sobre sus proyectos, sobre sus metas, dice que éste no podrá salvar su vida. Y luego hace esta pregunta, pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo?
Es como, ¿qué ganará el hombre si no está dispuesto a dejar cosas a causa de Cristo? ¿Qué ganará el hombre que se desarrolla, que logra todas sus metas, todos sus sueños, todos sus anhelos y proyectos, pero se pierde, pero se destruye, porque nunca colocó al Señor en el centro de su vida? Si nunca colocó al Señor como lo más importante de su vida, ¿qué ganó? ¿Qué ganamos si nos desarrollamos en tantas áreas, si hacemos tantas cosas, si somos tan espectaculares, pero Cristo no es el centro? ¿Qué ganamos? Dice la Escritura que se perderá esa persona, que no podrá salvarse, sino que se destruirá a sí mismo. Por eso es bueno que tengamos metas, tengamos sueños, tengamos proyectos. Por eso es bueno que quieras formarte, por eso es bueno que quieras crecer, pero que Cristo siempre sea el centro de tu corazón y lo más importante de tu vida. Dios nos bendiga. Y fíjese, yo me quiero tomar aquí de una palabra maravillosa que encontramos en lo que sería Marcos. Déjeme buscarla prontamente. Claro, Cristo nos dice que debemos dejar muchas cosas a causa de Él, o estar dispuestos a dejarla. Pero también nos da una promesa maravillosa y se encuentra en Marcos 10, versículos 29, donde Jesús les dice: de cierto os digo, es decir, les digo de verdad, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, es decir, o cosas de valor, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Qué promesa tan maravillosa que el Señor nos dice: debes estar dispuesto a dejar cosas a causa de mí, pero aún así, todo lo que tú dejares, el Señor dice: de cierto te digo que no hay quien haya dejado y nunca se le haya recompensado en esta vida y en la venidera con la vida eterna. Jesús les dice: no hay nadie que no haya dejado cosas y no se le haya devuelto 100 veces más. No hay nadie que haya perdido cosas a causa de mí y no se les haya devuelto una gran bendición sobre su vida. Eso es lo que el Señor dice, hermanos míos, y que Dios nos bendiga. Yo no sé si te puedes tomar de esta promesa maravillosa, pero el Señor nos habla de que Él no dejará que pase en vano todo lo que nosotros podemos hacer por Él. Sea tiempo, sea ganas, sea servicio, sea adoración, sean amistades, sean negocios, sean sueños, sean proyectos, todo lo que dejemos por el Señor, a causa de su Evangelio, a causa de lo que Él ha hecho por nosotros, dice que todo tendrá una recompensa. Dice: en esta vida, en este tiempo y aún en el venidero, que es la vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Y fíjese, ya casi para ir terminando, dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Sabes qué significa la vergüenza? La vergüenza viene a ser el temor a ser deshonrado por algo, el temor a perder por algo. Eso viene a ser la vergüenza. Temor a la deshonra, temor a perder una inversión. Y el Señor dice: porque todo aquel que tenga temor a esto, todo aquel que encuentre ridícula esta palabra de que debe dejar cosas a causa de mí, todo aquel que de verdad sienta que no valga la pena, dice: de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Que Dios nos bendiga. Colócate de pie, hermanos míos. Que Dios nos ayude. La verdad, son palabras que pueden sonar difíciles, pero no son palabras por ninguna manera ridículas, ni tampoco son palabras vanas, no son palabras mentiras. El Señor, claro, hoy vivimos en una sociedad que es todo: el Señor te va a dar, el Señor va a hacer esto por ti, el Señor va a mover cosas para que tú logres avanzar. Pero el Señor también muchas veces nos va a pedir que dejemos.
El Señor muchas veces nos va a pedir que perdamos. El Señor muchas veces va a quitar para que su nombre se glorifique, pero siempre tendrá una bendición mayor para aquel que pierde a causa de Él. Y todo aquel que se avergüenza, todo aquel que ve ridículo el mensaje de la cruz, que ve ridículo el mensaje del Señor, dice que Él también se avergonzará de Él. Todo esto partía de una pregunta, que es la de ¿qué significa Jesús para ti? Porque mientras Jesús no signifique algo importante para ti, mientras Jesús no signifique tu Rey, tu Señor, tu Salvador, mientras Jesús no signifique aquel que te rescató del pecado, mientras Jesús no signifique tu amor, mientras Jesús no signifique esa gracia que Jesús derramó en la cruz del Calvario, mientras no reconozcamos todo lo que Jesús ha hecho, no lo coloquemos en el trono, nunca estaremos dispuestos a pagar el precio de seguirlo a Él. Nunca estaremos dispuestos a dejar cosas a causa de Cristo. Nunca estaremos dispuestos a cargar con esa cruz tan ligera gracias al Señor. Nunca estaremos dispuestos a cargar cada día. Nunca estaremos dispuestos a levantar nuestras manos, a alabar. Nunca estaremos dispuestos a servir al Señor, a desarrollarnos en el ministerio. Nunca, mientras Cristo no sea el centro de tu corazón. Que Dios nos bendiga, hermanos. Cierra tus ojos y oramos al Señor.